Hola, bienvenido al sexto video del curso de Adam View, en el cual revisaremos los elementos barra y placa. Creamos un nuevo modelo en milímetros, kilogramos, segundos. Recordar que estamos revisando la parte del modelado de sólidos. Nos vamos a la pestaña de Bodies. En el grupo de sólidos ubicamos el elemento barra, este que dice Link. Nos abre este cuadro de diálogo. Por default, las dimensiones de longitud, el ancho y el espesor aparecen desactivadas. Si nosotros lo dejamos de esa manera, podemos, por ejemplo, dar clic acá y luego en el otro extremo y nos dimensionará la barra de acuerdo a esas dimensiones que nosotros estamos colocando de manera interactiva. Por ejemplo, si yo creo una barra un poco más corta, en consecuencia también tanto el ancho como el espesor serán menores. Y lo podemos verificar en la vista isométrica. Habitualmente lo común sería que nosotros fijemos ciertas dimensiones, que por ejemplo de manera previa nosotros sepamos la longitud que va a tener nuestro eslabón o que debería tener, o el ancho o el espesor. En esos casos debemos fijar aquí. Hay que activar estas dimensiones. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestra longitud va a ser de 250 milímetros, un ancho de 20 milímetros y un espesor de 20 milímetros. Seleccionamos en dónde va a comenzar nuestro eslabón, por ejemplo acá, y arrastramos hacia donde queremos que esté orientado, por ejemplo hacia la derecha. Y tenemos entonces ahí ese eslabón con esa dimensión que nosotros le pasamos tanto en la longitud como en las otras cantidades. Nuevamente podríamos seleccionar y por ejemplo cambiar la longitud, ponerle no sé 500, vamos a poner aquí 500 y vean, vamos a crear de aquí para observen lo que pasa aprovechando esta parte. Como yo no fijé la longitud, observen que yo la puedo colocar de manera interactiva, pero tanto el ancho como el espesor no me los modifica, me los sigue dejando con la cantidad que tengo aquí activada. Si yo quiero mi eslabón o mi barra de 500 milímetros, tengo que activar entonces esta parte. Observen, ahora sí, esa longitud va a ser entonces fija, con el mismo espesor y con el mismo ancho. Otra manera también muy habitual de trabajar con los elementos barra es uniéndolo o definiéndolo, mejor dicho, a través de puntos o de markers. Por ejemplo, yo podría crear un punto. Recuerden aquí en este grupo de construction, clic aquí y ya tengo dos puntos. Y luego crear un eslabón o una barra entre esos dos elementos. Para ello voy a desactivar aquí la opción de longitud para que no esté fija, sino que esté determinada por la distancia que haya entre esos dos puntos. Clic aquí y luego clic acá. La ventaja de definir un eslabón o un elemento barra mediante dos puntos es que yo puedo modificar sin ningún problema la ubicación de los puntos. Me voy aquí a Ground, doble clic y puedo modificar la coordenada, por ejemplo, de este punto. Voy a decirle que en Y sea 0 y le voy a dar en aplicar. Y observen lo que pasa. Se modifica la coordenada, obviamente, de ese punto y en consecuencia también se modifica la forma, la longitud, la orientación del eslabón. Obviamente, el extremo de esa barra está restringida a ese punto. Siempre tiene que estar en ese punto. Lo mismo el otro extremo. Tiene que estar siempre en el punto que tenemos en la parte superior. Cuando definimos entre markers no ocurre eso, pero pues sí nos podrían servir. Por ejemplo, voy a colocar otro marker por acá. Sí nos podría servir en principio para definir el eslabón. Aun cuando después, por ejemplo, si intentamos modificar este marker, voy a ponerle aquí una cierta cantidad, por ejemplo 100, y le voy a dar OK. Vean, aquí está el marker modificado ya su coordenada o su ubicación, pero el eslabón, el elemento que creamos, sigue estando donde mismo. Es decir, no está parametrizado como pasa con el punto. Cuando utilizamos puntos, la ubicación del elemento barra se parametriza.
con respecto a ese punto en particular. Esa es la diferencia que hay que tener en cuenta al momento de estar definiendo sólidos utilizando markers o utilizando puntos. Dependerá de la conveniencia y de lo que necesitemos evidentemente en su momento. Muy bien. Si observamos ahorita, todos estos eslabones que tenemos acá están en el plano. Nosotros podríamos crearlos también en el espacio si colocamos, por ejemplo, una coordenada o un punto, un marker ubicado fuera del plano. Por ejemplo, yo podría modificar este segundo punto. Voy a modificar este punto y le voy a decir que en Z esté en 500 y le voy a dar OK. Y vean lo que pasa. Ahora ese eslabón, ese elemento barra ya no está en el plano, está fuera del plano. Lo podemos hacer entonces de esa manera. Es la forma más sencilla, definiéndolo a través de markers o bien utilizando puntos que estén ubicados pues mediante unas ciertas coordenadas. De esa manera tenemos entonces ya la forma en que nosotros podemos utilizar el elemento barra o el link, como habitualmente se llama. Vamos ahora a revisar cómo podemos nosotros trabajar con el elemento placa. Para ello voy a borrar estos elementos. Voy a dejar esos puntos que tenemos acá. Voy a quitar este marker y este marker. Recuerden, clic derecho y borrar. Para insertar un elemento placa, el que está al lado justamente del link, el elemento plate, nosotros tenemos que definir los puntos en los cuales o a través de los cuales va a estar definido ese elemento. Básicamente es un elemento sólido en forma de un cierto polígono. Puede ser, por ejemplo, un triángulo, un cuadrilátero y etcétera, etcétera. Nosotros definimos a través de los puntos cuántos lados va a tener, por ejemplo. Voy a clicar aquí, luego por acá y luego por acá. Y luego voy a dar clic derecho para terminar la operación. En este caso, recordar que seleccioné 3 puntos. Como seleccioné 3 puntos, pues me define una placa triangular. ¿Qué pasa si yo selecciono, por ejemplo, observen nuevamente, un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí? Y luego clic derecho. Tengo un cuadrilátero en ese momento. Nuevamente observamos, dependerá de los puntos que nosotros seleccionemos. En general me crea una placa plana. Esa es la idea del elemento plate. Ahora, por default, pues tengo un cierto espesor, tengo un cierto radio en los vértices que tenemos, por ejemplo, aquí, este radio que está aquí indicado. Pero eso lo podemos modificar. Aquí donde dice espesor, por ejemplo, yo le voy a dar 10 milímetros. Y en el radio también lo puedo modificar. Vamos a dejarlo también de 10. Y voy a seleccionar, por ejemplo, un punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá. Una placa triangular. Y observen la diferencia entre este elemento y este elemento. En el espesor se puede observar también de mejor manera. El espesor que teníamos acá eran 5 centímetros por default. Y aquí tenemos 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Y lo mismo ocurre con el radio que tenemos en los vértices. Obviamente eso dependerá de lo que nosotros necesitemos modelar en su momento. Lo mismo, esta placa plana la puedo definir a través de puntos. Por ejemplo, yo puedo colocar un punto acá, otro punto por acá y definirla entonces de acá para acá y para acá. Y cierro. Y listo. Tengo mi placa definida en esos 3 puntos que tenemos ahí, sin ningún problema. De esa manera entonces funciona nuestro elemento plate o placa. Recuerden, selecciono punto, 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 el número de puntos que sean necesarios conforme a la forma que vaya a tener mi placa y posteriormente doy clic derecho para terminar la operación. De hecho, mi barra de estado me lo va a ir indicando lo que tengo que hacer. Por ejemplo, aquí ustedes observen su barra de estado, me dice seleccione la primera ubicación, la siguiente y me dice o puede dar clic derecho para crear. Listo, es lo que hacemos, ¿vale? Muy bien, de esta manera cerramos entonces hasta este punto este video donde revisamos elemento barra y elemento placa. Al igual que en los anteriores que habíamos revisado, ustedes pueden cambiar la apariencia y algunas otras propiedades que tienen que ver con los sólidos aquí en Adams. Muy bien, en el siguiente video vamos a estar entonces revisando ya lo correspondiente a las uniones o las juntas entre sólidos
algo donde vamos a empezar pues a trabajar con la parte de sistemas mecánicos como tal. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.